Mi nombre es Daniel Cano, soy gestor del Centro Integrado Formalízate Ahora Arequipa. En el marco del ciclo de capacitaciones conjuntas organizadas por el Centro Integrado Formalízate Ahora Arequipa y en coordinación con SUNAFIL, me trato de presentar al doctor Jeremy Pandía Peña, inspector de trabajo de la Intendencia Regional de Arequipa, quien nos brindará la capacitación denominada Contratos de Trabajo sujetos a modalidad. Sin más que decir, damos paso al doctor para que pueda comenzar. Gracias. Bien, vamos a comenzar. Ante todo, darles la bienvenida, saludarlos a todos los presentes, agradecerles por su participación. El día de hoy se me ha comisionado poder brindar la orientación respecto a contratos de trabajo sujetos a modalidad. Muy bien. A ver, permítanme, voy a ampliar, me dicen, la pantalla para que se pueda visualizar a mayor detalle. Listo. Ahora sí, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor? Excelente. Bien. Ante todo vamos a repasar la base legal que va a enmarcar los criterios que vamos a ver el día de hoy en la exposición. En primer lugar, vamos a tener el Decreto Supremo número 003-97-TR, que es el tubo del Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Si ustedes revisan dentro del tubo del Decreto Legislativo 728, van a poder encontrar a detalle cuáles son los criterios que se consideran para poder determinar qué es un contrato modal, qué no lo es y qué tipo de contratos modal tenemos. Allí van a poder tener mayor información si lo requieren. Por otra parte, nos vamos a ceñir a lo que es la resolución de superintendencia 071-2016 de SUNAFIL, que aprueba el protocolo número 3-2016 de SUNAFIL, IMI, que es el protocolo de fiscalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. En esta resolución, que es de conocimiento público, está al alcance público si pueden buscarlo, van a poder encontrar cuál es el procedimiento inspectivo que se sigue a la hora de hacer una fiscalización respecto a contratos modales, es decir, cuál es el proceso detallado, cuál es la información que normalmente se requiere, los plazos que se otorgan y finalmente qué tipo de contratos modales existen en atención a la fiscalización que se está realizando y si el contrato modal que quizá tengamos en nuestras instituciones o en nuestras empresas se adecua a las características que SUNAFIL evalúa en cada uno de los tipos de contratos modales que se tiene. Ante todo vamos a desarrollar lo que es un contrato de trabajo. Como bien saben, el contrato de trabajo, en primer lugar, como todo contrato, es un acuerdo de voluntades, es decir, de que hay un acuerdo entre dos partes, ¿no? En este caso, entre lo que es el empleador y lo que conocemos como el trabajador. Existe una relación entre estas dos partes, una relación de subordinación, ya vamos a detallarlo más adelante, en la que uno entrega, es decir, en este caso el trabajador entrega hacia el empleador una prestación de servicios que realiza de forma personal, no lo puede transferir, es decir, cuando existe una relación de trabajo, esta persona de alguna manera ha acordado ofrecer un servicio de forma personal, no puede pedirle a otra persona que lo haga por ella. Y de la misma forma, el empleador otorga en respuesta a esta prestación personal de servicios una remuneración, es decir, un pago, un sueldo, un salario. Es así que este acuerdo de voluntades entre un trabajador, que necesariamente es una persona natural, recordemos, un contrato de trabajo se tiene que realizar necesariamente con una persona natural, no persona jurídica, y un empleador que puede ser una persona natural como puede ser una persona jurídica, en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo, a cambio de una remuneración. Vamos a encontrar aquí algunas características de lo que es una relación laboral. Como bien saben, los elementos que pueden ayudarnos a determinar la relación laboral que se enmarca dentro del contrato de trabajo es la prestación personal de servicios, la subordinación y finalmente una remuneración. Se hace una diferencia respecto a lo que es la alocación de servicios, ¿no? A la generación, muchos
lo toman también como la generación de recibos por honorarios, ¿no? En el cual hay una diferencia sustancial que es la subordinación que existe entre la persona que está sujeta a un empleador por un contrato de trabajo porque tiene una subordinación para con este empleador, es decir, sigue sus lineamientos, sigue sus directivas, el empleador de alguna manera dirige cuál va a ser el accionar de la persona, incluso tiene facultades de sanción si es que así fuera necesario. Esto lo estipula también el decreto legislativo 728 que mencioné al inicio de la exposición. En el caso de una alocación de servicios no existe esta subordinación y es más bien una relación en la que la persona que presta sus servicios lo presta de una manera autónoma, es decir, que toma sus propias decisiones, lo realiza de la manera que le convenga, siempre y cuando entregue un fin o el fin al cual ha sido, por el cual se ha hecho esa contratación de alocación de servicios, no necesariamente estando sujeta a la dirección del empleador, ni tampoco teniendo que dar cuenta en el sentido de que podría el empleador generarle alguna sanción por su relación, ¿no? Distinto en la relación de trabajo. Aquí se hace el desarrollo, lo que comentamos dentro del contrato de trabajo. Hay una prestación personal, eso quiere decir que no es factible pedirle a otra persona que vaya a realizar mi labor, que vaya a realizar mi trabajo, porque tenemos un vínculo laboral. Esto se estipula evidentemente en el contrato de trabajo. Es una actividad cuya realización es el objeto del contrato específico de un trabajador determinado, no puede ser otro, ¿no? Una remuneración, es decir, que hay un pago, es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios. Es el pago al trabajador por la puesta a disposición de su actividad, de su esfuerzo, ¿no? Puede ser en dinero, puede ser en especie, aunque evidentemente en nuestra cotidianidad sabemos que lo común es que el pago se realice en dinero, fuera la moneda que fuera. La remuneración es de libre disposición. Los elementos esenciales del contrato de trabajo, el segundo elemento es la subordinación. Es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador va a ofrecer una actividad, una labor al empleador y le confiere el poder de conducirla, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Va a haber una sujeción de parte del trabajador y también un poder de dirección de parte del empleador. Este poder de dirección le va a permitir no solo dirigir, sino fiscalizar, pedir cuentas, orientar los esfuerzos del trabajador y finalmente, si es que así lo meritase, generar una sanción al trabajador. Las reglas generales dentro de lo que es una contratación. Para empezar, hay que entender de que de forma ordinaria las relaciones laborales son consideradas pues las que se denominan a plazo indeterminado, es decir, sin una fecha fija o algún evento que desencadene la finalización del vínculo laboral, es decir, de alguna forma es permanente, es la forma ordinaria de la relación laboral que tuvieran entre el trabajador y el empleador. No obstante, existen lo que son los contratos modales, que son el tema que nos atañe el día de hoy, que van a delimitar los periodos por los que van a generarse estas relaciones de trabajo, que ya lo vamos a ver a partir de las siguientes diapositivas. Pero hay que enfatizar que la forma ordinaria o la preferencia que se debe tener es siempre por la contratación laboral a plazo indeterminado, ¿no? Quizá en el común, en el hablar común o en nuestro cotidiano conversar, podemos lo que llamamos, ¿no?, un trabajador con estabilidad laboral. Por otra parte, tenemos lo que es el periodo de prueba, que se aplica, que está previsto en la legislación laboral. Si me permiten hacer un paréntesis respecto al periodo de prueba, porque existen muchos errores a la hora de interpretar lo que es el periodo de prueba. Nos ha tocado, lamentablemente, verificar que en muchos operativos de formalización, por ejemplo, se alude a que no se ha inscrito a un trabajador dentro de la planilla de la empresa o dentro de la institución,
porque se encontraría en un periodo de prueba de 3 meses, por lo cual se alega o se argumenta que después de ese periodo se inscribiría el trabajador. Esto es incorrecto. Debemos recordar que la inscripción de los trabajadores en la planilla del empleador es desde el primer día de trabajo. El periodo de prueba lo que protege o lo que faculte es a poder generar un despido sin tener una causa objetiva, ¿no? Seguramente el periodo de prueba de alguna manera respalda o da la facilidad al empleador para poder poner, como bien dice el término, poner a prueba las capacidades, el desempeño que pudiera tener el trabajador. No obstante, desde el primer día debe estar en planilla, lo cual no es igual a tener un vínculo de trabajo a plazo indeterminado. Podrían incluso tener un contrato modal, es decir, un contrato a plazo fijo de, digamos, a modo de ejemplo, 6 meses, pero tener un periodo de prueba pues de 3 meses, ¿no? Entonces en los primeros 3 meses podría generarse un despido sin tener una causa objetiva de despido, ¿no? Sin que el empleador tuviera que de alguna manera justificar la causa del despido. Por eso se denomina el periodo de prueba. Luego tenemos los contratos a plazos indeterminados que indican, ¿no? No exigen la formalidad escrita, pero sí los sujetos a modalidad. Seguramente más de uno ha escuchado que si uno no tiene un contrato de trabajo y debe ser, por tanto, se asume que existe una relación de trabajo con el empleador a plazo indeterminado, porque los contratos modales de alguna manera enmarcan o delimitan cuál es el periodo por el cual se va a elaborar. No existiendo se debe asumir, y pues los hechos lo escriben así, que la relación que se tiene con el empleador es a plazo indeterminado. Al respecto, en la aplicación de la fiscalización de este tipo de materias, se aplica lo que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué es lo que nos indica el principio de primacía de la realidad? En caso de que existiera una discordancia entre los hechos y lo que surge de los documentos, se otorga preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. Evidentemente, para poder verificar estos hechos, el inspector va a tener que hacer una verificación, una fiscalización detallada, y necesariamente una investigación para poder dar fe de los hechos que haya dentro de esta investigación. Y si en caso estos hechos no se condicen o no guardan relación o no dicen exactamente o no exhiben exactamente lo que los documentos señalan, se otorga preferencia, como se indica aquí, a lo que sucede en los hechos, más allá de lo que indicasen los documentos. Bien se decía hace un momento, de que, por lo tanto, que en caso pues se verificase que existen los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, será de presumir entonces que existe una relación de trabajo a plazo indeterminado por el principio de continuidad. No obstante, por excepción, vamos a ver que existen los contratos temporales o llamados a plazo fijo, pero hay que hacer aquí la precisión contundente de que estos contratos a plazo fijo van a tener que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo el principio de causalidad. Es decir, que deben estar objetivamente motivados y esta motivación debe ser sustentable, ¿no? Vamos a ver en adelante. Dice así, los contratos sujetos a modalidad. ¿Qué exigen los contratos sujetos a modalidad? Para empezar, y lo más importante, existe una exigencia de que exista una causa objetiva que justifique que este contrato tenga un tiempo determinado. Es decir, que debe haber una justificación razonable y objetiva que delimite, pues, por qué es que estoy haciendo la contratación de un trabajador a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, al tiempo que fuera. Dado de no existir esta causa objetiva, y al ser una causa objetiva evidentemente verificable, deberá entenderse pues que se ha desnaturalizado este tipo de sujeción modal en cuanto a la relación que existe entre el trabajador que ha sido contratado
contrato a plazo fijo y el empleador, ¿no? Por tanto, se deberá entender de que existe una relación de trabajo a plazo indeterminado. El segundo punto se dice que están sujetos a un plazo o a una condición resolutoria. Claro, cuando decimos que es un contrato modal, debemos entender que, por una parte, puede ser que se delimite exactamente el tiempo, que es lo más común, en el que va a trabajar o en el que va a laborar el trabajador, es decir, 3 meses, 6 meses o un año. No obstante, existen contratos modales que exhiben condiciones específicas. Puede ser por temporada, en el caso, por ejemplo, de los contratos modales que existieran en el rubro agrícola, en el cual se va evidentemente a necesitar mayor o menor personal para determinadas épocas del año, entre otras condiciones, ¿no? Otros ejemplos que podríamos dar que exhiben que no necesariamente está determinada a un tiempo específico, sino a una condición que podría ocurrir, ¿no? O a modo de ejemplo, por ejemplo, que alguno de nuestros trabajadores no necesitara ser suplido por algún evento. En tal caso, se genera un contrato de suplencia, que es un contrato modal, ¿no? Que está sujeta a esta causa objetiva que decíamos, ¿no? Que ha motivado que necesite ser suplido de un determinado trabajador. En tercer lugar, precisar el tipo de contrato a plazo fijo. En el contrato, porque debe ser un contrato escrito, ¿no? Decíamos hace un momento, los contratos modales deben estar por escrito, no pueden ser verbales. De no existir un contrato escrito, se asumirá pues que existe una relación de trabajo a plazo indeterminado. Como existe un contrato escrito, un contrato modal, este deberá especificar cuál es el tipo de contrato a plazo fijo en el cual están marcando la relación de trabajo, ¿no? Finalmente, decíamos, la forma escrita se debe inscribir ante la autoridad administrativa de trabajo. En realidad, antes del 2016 era exigible que se encuentren inscritos ante la autoridad administrativa de trabajo. Luego, debido a que la normativa ha cambiado, ya no se hace indispensable la inscripción ante la autoridad administrativa de trabajo de los contratos modales. Debe precisarse que sí existen otro tipo de contratos de los que sí se deberá dar cuenta a tal autoridad, como por ejemplo los contratos para trabajadores extranjeros, los contratos a tiempo parcial, los contratos de otro tipo de denominaciones, ¿no? Pero ya desde 2016 no ha sido necesario la inscripción de estos, o la inscripción o dar parte de conocimiento a la autoridad administrativa de trabajo. Muy bien. Respecto a la primera de los apartados, la causa objetiva de la contratación laboral, debe indicarse lo siguiente. Debe existir una situación objetiva, real. Objetiva, recuerden, que significa que puede ser demostrada, porque al ser objetiva significa que cualquier persona a la que se le pudiera exhibir podría entender cuál es esta situación, ¿no? Al ser objetiva, es decir, no subjetiva. Es una situación objetiva, real, que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato. Esta causalidad, esta causa que determina por qué se está contratando por un periodo determinado o bajo ciertas características, debe constar por escrito en el contrato que se tiene con el trabajador. Y debe verificarse en la práctica a efectos de cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Muy bien. Vamos a encontrar, en cuanto a contratos modales, que existen diferentes tipos de contratos modales, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y aquellos que son por obra o servicio específico. Dentro de los contratos de naturaleza temporal vamos a tener lo que son aquellos por inicio o incremento de actividad, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ejemplificar que vamos a abrir una nueva sucursal, la cual vamos evidentemente a tener un incremento, vamos a necesitar un incremento de personal, pero nosotros de alguna manera resulta incierto saber cuál va a ser el destino de esta sucursal, por lo que la norma da la posibilidad de
de que se contrate a este personal con un periodo, dentro de un periodo razonable, ¿no? En el cual se está haciendo el inicio, quizá se está teniendo recién una curva de crecimiento en cuanto a la implementación de tal negocio, ¿no? Y por otra parte tenemos respecto a las necesidades de mercado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay situaciones, épocas que exigen en muchos casos un incremento de personal para la atención de la demanda que se tiene de, digamos, algún determinado producto que genere la empresa o algún determinado servicio que provee. En tal sentido, este hecho de necesitar más personal para poder abarcar la demanda de alguna forma, va a poder también enmarcarse dentro de lo que es un contrato modal, ¿no? Necesidades de mercado. Vamos a tener lo que es la reconversión empresarial, cuando se cambia o se altera o se genera un nuevo giro de negocio, ¿no? Tenemos lo que es la de naturaleza accidental, que son los de ocasional, que son de tipo ocasional, de suplencia o emergencia, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y las que son por obra o servicio específico, que son, que claro, sus características son específico, puede ser intermitente o por una temporada, ¿no? Como mencionaba hace un momento en el ejemplo agrícola, ¿verdad? Decíamos, ¿no? En lo que es el inicio o incremento de actividad, y cuando ocurre el inicio de una nueva actividad empresarial. Para tal efecto debe entenderse como inicio de una nueva actividad empresarial el inicio de la actividad productiva, como posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o incrementos de las ya existentes dentro de la misma empresa, que era como ejemplificábamos hace un momento. Por otra parte, las necesidades de mercado, ¿no? La atención de incrementos coyunturales de la producción originada por desviaciones sustanciales de la demanda de mercado, ¿no? Aun cuando se trata de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que pueden ser satisfechas con el personal permanente. Las situaciones deben ser temporales e imprevisibles, ¿no? Recordamos, por ejemplo, si ocurre, por ejemplo, algún tema de alguna afectación a la salud a nivel masivo, evidentemente, ¿no? Los temas farmacéuticos o algunas empresas que presten servicios de salud seguramente van a requerir mayor cantidad de personal que el habitual, ¿no? Es un incremento coyuntural de la producción, ¿no? Como mencionamos. Olvidaba hacer la precisión. Estos contratos temporales que venimos mencionando tienen un plazo máximo sobre el cual pueden enmarcarse o renovarse, ¿no? Porque sabemos muchas veces que se generan contratos sucesivos, ¿no? Un primer contrato, luego una adenda que extiende el plazo o el tiempo en el que venimos siendo contratados, de 3 meses, 6 meses, a un año, pero vale preguntarse cuál es el tiempo máximo que puede mantenerse este tipo de relación laboral, o en su defecto, ¿es esto de manera indeterminada? ¿Puede mantenerse así para siempre? La respuesta es que hay un tiempo determinado para cada uno de los tipos de contrato, ¿no? Por ejemplo, para el inicio de la nueva actividad empresarial, olvidaba mencionarles que es un máximo de 3 años, ¿no? No resultaría, o la norma considera así, que no resultaría por razonable entender que este inicio de la nueva actividad empresarial se puede extender por más de 3 años y por tanto el trabajador pues debe pasar en ese momento a tener un contrato a plazo indeterminado. También en cuanto a lo que es necesidades de mercado, se tendrá un plazo máximo, o bueno, una duración máxima de 5 años, ¿de acuerdo? 5 años. Por otra parte, está la reconversión empresarial, que indica, ¿no?, que es la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos productivos y administrativos. Esto va a tener una duración máxima de 2 años, ¿no?
Si se contrata con esta causal de reconversión empresarial, no podrá pues tener una duración de más de 2 años, pues deberá entenderse o la norma considera que tras 2 años, pues esta variación de carácter tecnológico tendría que haber sido asimilado pues por la empresa, no eh, seguir generando contratos modales para con los trabajadores que se encuentran en esta modificación de carácter tecnológico que se menciona, ¿no? Todo esto, repito, lo pueden encontrar detallado en el Decreto Supremo 003-97-TR. También vamos a ver que existen contratos sujetos a modalidad de naturaleza accidental. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser ocasionales, por suplencia o emergencia, ¿no? Ocasionales podría ser la causa objetiva corresponde a la atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, ¿no? Probablemente por algún motivo vamos a necesitar que se incremente algún personal, pero a diferencia de las mencionadas anteriormente, este personal estas necesidades que van a ser cubiertas con este nuevo personal van a ser pues distintas a las actividades que realiza el personal que cotidianamente o comúnmente se encuentra dentro del giro de negocio de la empresa, ¿no? En tal sentido, se genera un contrato sujeto a modalidad de naturaleza ocasional. Tenemos también la causa que es la sustitución de un trabajador estable cuyo vínculo se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay situaciones en las que los trabajadores que ya tienen una posición una relación de trabajo a plazo indeterminado, por motivos distintos o ajenos a lo que el empleador pudiera controlar, se encuentran de alguna forma suspendidos o inhabilitados para poder ejercer en este momento sus labores, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos en un periodo de maternidad o cuando nos encontramos pues en una situación en la que el trabajador han requerido ser suspendido por los motivos que fueran, dará pie a que el empleador pueda hacer uso de un contrato modal de clasificación de suplencia. Tenemos también el contrato denominado por emergencia, que permite atender necesidades promovidas por un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Si hay algo imprevisible, irresistible, que ocurre dentro de la empresa o dentro de la entidad y requiere evidentemente la contratación de nuevo personal para poder atenderse, podrá, la norma lo contempla así, atenderse con personal que fuera contratado bajo la modalidad de emergencia, ¿no? Pasando a los tiempos máximos, has de entenderse que en lo que corresponde a un contrato de naturaleza ocasional, el tiempo máximo será de 6 meses al año. En lo que corresponde a un contrato de naturaleza de suplencia, la duración máxima será pues aquel que fuera necesario, ¿no? Dependiendo de la situación que se esté suscitando. ¿No? Decíamos, por ejemplo, el caso de la maternidad, sabemos que son algunos meses, pero ocurren muchas situaciones de que el trabajador, por los motivos que fueran, es destacado a otra sede, es destacado a otro lugar, o se marca dentro de alguna capacitación de extranjero, y por tanto genera la necesidad de que la empresa sustituya o supla la posición y el trabajo de este empleado, de este trabajador que ya es estable, por alguien que lo sustituya, y la duración máxima va a ser pues la que fuera necesaria, ¿no? En el caso de emergencia, de la misma manera, ¿no? El tiempo que fuera necesario o que durase la emergencia. Finalmente tenemos los contratos que son denominados de género por obra o servicio, que tenemos aquellos que son llamados el contrato por obra o servicio específico. Tiene una duración máxima de 8 años, ¿no? De lo que resulta, y normalmente, tiene una duración máxima de lo que resulta para concluirse la obra, ¿no? Es decir, si estamos contratando para poder llevar a cabo una obra, esta obra pues una vez que termine, una vez cerrada o concluida la obra, si el trabajador continuara asistiendo
continuar prestando un servicio personal a la empresa, debería entenderse de que se ha desnaturalizado este tipo de relación, ¿no? Porque se había enmarcado la relación dentro de lo que dentro del tiempo que hubiera podido demorar la obra o servicio específico. Es decir, una vez terminada la obra, ya no debería, eh, dentro de lo que es un contrato modal, continuarse brindando este servicio personal de parte del trabajador. Tiene evidentemente por objeto o por causa cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada. Se tiene pues un contrato también intermitente, ¿no? Que decíamos que tiene con la causa que lo justifica es cubrir las necesidades de actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas, ¿no? Es decir, que se requieren muy de vez en cuando, ¿no? Son trabajadores, son contratos modales llamados intermitentes. Y la duración máxima, pues no tiene una duración máxima, ¿no? Dependerá de cuándo es que se susciten los eventos que hagan necesaria la permanencia de tales trabajadores. También se tienen los contratos sujetos a modalidad por temporada, ¿no? Que ejemplificábamos anteriormente, por ejemplo, cuando existe en las labores agrarias, ¿no? Sabemos de que solo hay ciertas épocas del año en los que se requieren mayor uso de mano de obra quizá, o mayor uso de personal para poder atender la demanda de mercado, pero sabemos de que esto es repetitivo, es decir, de que todos los años, en cierta época del año, se repite esa necesidad, ¿no? En tal sentido, dado que esto ya es repetitivo y depende de una temporada al año, se puede enmarcar dentro de lo que es un contrato modal por temporada, que lo que hace es atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes, ¿no? En cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad productiva. Algunos ejemplos son sobre todo enmarcados en la actividad agrícola, acuícola, ¿verdad? Muy bien. Decíamos hace un momento que cuando las causas justificables o las causas que han dado origen o pie a la generación de un contrato modal de pronto desaparecen, o estas líneas que dibujaban las causas específicas, objetivas, pues, que decíamos sustento un contrato modal, se desdibujan, resulta en una desnaturalización, ¿no? Es decir, de que se ha utilizado de una forma equivocada en un contrato modal, y por tanto se pasaría a lo que corresponde a un contrato a plazo indeterminado. ¿Cuáles son las causas más comunes o las principales causas de desnaturalización? En primer lugar, que el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato y o el máximo legal permitido, ¿no? Decíamos, si tenemos un contrato por necesidad de mercado, cuyo máximo es de 5 años, si el trabajador por algún motivo llega a laborar 5 años y un día, debemos entender de que ha superado el máximo legal permitido y por tanto tiene ahora un contrato a plazo indeterminado. La naturaleza de su relación laboral es a plazo indeterminado, ¿no? De la misma forma, si por ejemplo se contratase a alguien bajo un contrato modal por una duración de 3 o 6 meses y terminaran estos 6 meses, al día siguiente el trabajador acude al centro de trabajo, inicia sus actividades, ingresa al centro de trabajo, inicia sus actividades, deberemos entender pues que ya está laborando fuera del marco del contrato que le había regido hasta el día anterior, que daba un plazo máximo de 6 meses, ahora más bien tendrá un contrato a plazo indeterminado, ¿no? En el punto número 2 dice, ¿no? El trabajador continúa laborando luego de concluido la obra en materia del contrato sin haber operado la renovación, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, termina la obra y en lugar de que se cesen las actividades del trabajador, continúa prestando algún tipo de servicio o continúa prestando una continuidad dentro del servicio que prestaba el empleador, por tanto, pues se ha desnaturalizado, se ha desdibujado la línea que marcaba el contrato modal que tenía tal trabajador con el empleador, ¿no? En tercer lugar, el trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular vencido el término legal o convencional, ¿no? Decíamos
habiéndose reincorporado. Me parece que aquí hay una precisión que hacer, ¿no? Es decir, si se tiene un contrato modal basándose en la suplencia de algún trabajador, dado que el trabajador que ha hecho uso de esta suplencia eh, se encuentra inhabilitado por los motivos que fueran para prestar su servicio, y ocurre que este trabajador retorna a sus labores, retorna a sus funciones, y el trabajador que lo suplía continúa prestando sus labores. En tal caso se habría desnaturalizado ya la relación de trabajo que tuvieran para con el empleador, porque la causa objetiva ya habría sido pues superada, ¿no? Dado que se argumentaba que la causa objetiva era la suplencia del trabajador, y se verifica que este trabajador ya está laborando, ha de preguntarse, ¿no? ¿Cuál es entonces la causa que sustentaba el contrato modal, que hacía que tenga de alguna manera una fecha límite la relación laboral que se tuviera con este trabajador que suplía? Y entonces, al no existir esta relación, se ha de entender de que ha ocurrido una desnaturalización de la relación de trabajo, ¿no? 4. El trabajador demuestra la existencia de una simulación o fraude a las normas, ¿no? Que ocurre eventualmente cuando de alguna manera irregular se ha generado un contrato modal para una persona, y en el contrato y el trabajador puede demostrar o acude a la autoridad pertinente de que esta relación de trabajo o este contrato modal de alguna manera vulnera o se ha dirigido de una forma fraudulenta para poder colocar una causa objetiva, decíamos, pero en los hechos, en la realidad, no existía esa causa objetiva, ¿no? En tal caso, cuando se ha demostrado la existencia de esta simulación o fraude de las normas, se debe entender que se ha desnaturalizado la relación de trabajo. Muy bien, en atención a lo que es el procedimiento inspectivo, como saben, los inspectores de SUNAFIL tenemos una serie de etapas dentro de nuestro proceso inspectivo que tienen plazos, evidentemente, ¿no? Este procedimiento inspectivo inicia normalmente con una denuncia, lo que llamamos una denuncia, una queja, o también lo que se denomina, quizá de manera más formal, una solicitud de actuación inspectiva. A partir de esta denuncia o solicitud de actuación inspectiva, la intendencia o subintendencia, la subintendencia genera una orden de inspección. Esta orden de inspección se comisiona a uno de los inspectores que se encuentren habilitados dentro de la intendencia para su atención, y esa es la asignación pues de los inspectores, ¿no? Una vez comisionado a los inspectores o al inspector, inspectores, porque puede ser más de uno, dependiendo de la complejidad, cantidad de trabajadores, número de materias, se inician las actuaciones inspectivas. El plazo para poder iniciar las actuaciones inspectivas tras haber sido designado como el inspector comisionado para la atención de la orden de inspección es de un máximo de 10 días hábiles. En ese tiempo el inspector podrá, es decir, que podría ser incluso 5, podría ser un día hábil, pero como máximo podrían ser 10 días hábiles después de haber sido comisionado a la orden de inspección. Una vez iniciadas las actuaciones inspectivas, se van a proceder con distintas modalidades de actuaciones inspectivas, las cuales abarcan lo que es la comprobación de datos o comprobación de antecedentes, que es básicamente la revisión de información pública en las páginas web del Estado, entre otras, el requerimiento de información a través de sistemas de comunicación electrónica, como tal la casilla electrónica, que para quizá quienes no lo supieran en la sala, la casilla electrónica pues es, a modo de ejemplificarlo de forma simple, como un correo electrónico que todas las empresas están obligados pues a tener, a revisar permanentemente a fin de poder responder a SUNAFIL cuando realice algún requerimiento de información. El no responder dentro del plazo que SUNAFIL otorga para tal accionar
eh, implica la generación de una propuesta de multa de parte del inspector. En tal sentido, debemos ser siempre diligentes, revisando pues la casilla electrónica de la institución o empresa en la que nos encontremos, de mantenernos siempre atentos a de existir una notificación, poder responderla en el plazo previsto. También el inspector podrá actuar realizando una visita de inspección en los centros de trabajo o lugares de trabajo, ¿no? Para poder esclarecer lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que era el principio de primacía de la realidad, ¿no? Y acudimos a un centro de trabajo en el cual se está verificando los contratos modales existentes, y en los hechos se puede hallar, ¿no? Que esta causa objetiva que se menciona pues no existe. En tal caso se habría caído en lo que es la desnaturalización del contrato modal, ¿no? El inspector dejará constancia de lo que observa, evidentemente, ¿no? A modo de ejemplo, si el inspector verifica que existe un contrato modal por suplencia, y al llegar al centro de trabajo verifica que la persona suplida, supuestamente o aparentemente, eh, se encuentra laborando, y también la persona que suple se encuentra laborando, entonces ha de entenderse pues que se ha desnaturalizado, se ha utilizado de una manera fraudulenta lo que es un contrato modal. Finalmente, bueno, y en líneas generales, las visitas de inspección permiten que los inspectores pudiéramos acudir a los diferentes centros de trabajo a poder verificar en el sitio, en el campo, lo que nosotros estamos viendo, y evidentemente dejar constancia de estos hechos, pues como bien saben, ante la ley, nuestra inspección o la actividad inspectiva que realizamos merece fe. Los hechos que nosotros evidenciamos merecen fe, pues y también dejamos constancia de ello, que podrá ser utilizado por las empresas, perdón, por la persona que está formulando la denuncia, o para los mecanismos que quisiera accionar quizá en el futuro, ¿no? O también citar a comparecencia a las empresas inspeccionadas, ¿no? Que es básicamente citar, generar una citación para que el representante legal de la empresa o alguna persona que designe a través de una carta de poder pueda acudir a la sede de SUNAFIL o alguna otra entidad pública donde se haya citado la comparecencia, y comparezca ante el inspector para poder proporcionar información que ha solicitado, así como brindar alguna manifestación que permite esclarecer los hechos sujetos a investigación. ¿Cuánto dura entonces el tiempo de la actuación inspectiva? El máximo permitido para las actuaciones inspectivas es de 30 días hábiles. No obstante, este día podrá ser ampliado hasta por otros 30 días hábiles más, dependiendo y bajo evidente aprobación de la superintendencia y de la supervisión, si es que lo meritase, siempre considerando de repente la cantidad de personas que se está inspeccionando, si hay alguna causa imputable al sujeto inspeccionado, la dificultad o el grado de dificultad que puede implicar la investigación, ¿no? Si en caso se pudiera hallar que las inobservancias existentes a la norma puedan ser de alguna manera subsanadas por el sujeto inspeccionado, es decir, que los efectos pudieran ser revertidos, ¿no? Normalmente, a modo de ejemplo, podríamos decir, ¿no? Todo lo que normalmente se evalúa respecto al pago de algún beneficio social es un hecho subsanable, ¿no? En el sentido de que el empleador podrá subsanar el adeudo que existiera para con el trabajador. No obstante, existirán otros elementos insubsanables sobre los que no podrá tomar ningún hecho, ninguna acción que pueda mitigar ese efecto, ¿no? A modo de ejemplo, creo que es uno de los más claros, cuando ocurre un accidente, ¿no? Si ya ha ocurrido el accidente, el efecto se ha producido sobre la persona, entonces ya es un hecho insubsanable.
Así esta precisión porque cuando existen hechos subsanables dentro de la investigación, se extiende una medida inspectiva de requerimiento que va a esclarecer al empleador, es decir, a la empresa o a la institución, cuáles son los hechos que tiene que subsanar, qué es lo que debe presentar para acreditar que ha subsanado el hecho y qué normativa es la que faculta al inspector a hacer esta observación y qué normas se estarían vulnerando de no atender mencionada medida inspectiva. Muy bien. Por otra parte, tenemos, una vez generada la medida inspectiva, vamos a, si existiera un cumplimiento, se va a decantar en lo que es un informe de inspección, que finalizará pues el proceso inspectivo. Y en caso hubiera algún incumplimiento, fuera insubsanable o habiendo sido subsanable, el empleador no cumplió con acreditar la subsanación de tal, se generará una acta de infracción, ¿correcto? Y que evidentemente vendrá acompañada de una propuesta de sanción o multa. Finalmente, por tanto, se darán pues fin a las actuaciones inspectivas y en caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado todas las mismas, se emite pues el informe de inspección que mencionaba hace un momento, ¿no? Para poder proceder a archivar el expediente. Y en caso de no subsanarse las infracciones detectadas o que éstas tengan de carácter insubsanable, se emitirá el acta de infracción en mérito a la cual se dará inicio de oficio al procedimiento sancionador. Decíamos que el procedimiento inspectivo pues termina con una propuesta de multa, ¿no? Decimos propuesta porque finalmente será el proceso sancionador el que pondrá por firme la multa que se imponga en caso se acredite pues que ha habido este incumplimiento, ¿no? En cuanto a los aspectos sancionadores, vamos a encontrar que las infracciones en materia de relaciones laborales, vamos a tener lo que es las infracciones muy graves. Según el artículo 25, hallado en el Decreto Supremo 019-2006 TR y sus modificatorias, vamos a encontrar lo que son el 25.5, o 25.5, perdón, y el 25.21, que indican lo siguiente, ¿no? El incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado, cualquier sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento y su uso para violar el principio de no discriminación. Entonces, de hallar el inspector que se ha incurrido en esta tipificación, procederá pues a sancionar con una multa de categoría muy grave, o de una propuesta de multa de categoría muy grave. En el mismo sentido, en la numeral número 25.21, que indica no celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos de trabajo, cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente, ¿no? Recordemos que los contratos modales, como ser pues un acuerdo entre las partes, deberá entregarse también un ejemplar de tal acuerdo entre las partes al trabajador, ¿no? Que ocurre mucho que es el empleador el único quien tiene normalmente el contrato modal y muchas veces no termina acreditando que hubiera podido entregar este contrato al trabajador, generando pues, siendo por tanto pasible a ser sancionado por el artículo número 25 en su numeral 25.21. Los hechos advertidos, la fiscalización realizada, las constancias de lo que el inspector pudo verificar a través de sus diligencias, a través de las acciones inspectivas, van a tener carácter probatorio. En el caso, el trabajador o cualquier otra persona o el empleador, si es que así ocurriera, para poder acudir a un proceso judicial, es decir, para poder acudir al Poder Judicial. Estos hechos pues están acreditados en el curso de un procedimiento inspectivo laboral. Recuerden que mencionábamos que lo que el inspector visualiza, verifica,
y deja constancia, evidentemente, en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación que obra en el expediente de la investigación, merece fe. Y por tanto constituirán pues pruebas valiosas a discutirse en un proceso judicial acerca de la desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad, ¿no? Que seguramente el trabajador utilizará para poder acreditar la existencia de un contrato a plazo indeterminado o lo que considere pertinente, ¿no? Allí todos los actuados constarán siempre en el expediente digital. Decíamos que la escala de multas expresadas en soles depende de tres elementos. En primer lugar, depende de la gravedad de la infracción. Decíamos que hace un momento que nos enmarcábamos en lo que es una gravedad muy grave, en lo que era el 25.5 y el 25.21. Depende de la cantidad de trabajadores de los que estuviéramos hablando como afectados, es decir, de 1 a 10 trabajadores, estará pues en el cuadro superior. Y dependerá en primer lugar del tipo del régimen de la empresa, ¿no? Si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE. Entonces, si es una no MIPE y estamos hablando de un trabajador y es una infracción muy grave, por ejemplo, la multa podría llegar a ser de 14.465 soles indicados, ¿no? Bien, tenemos aprovechar también antes de terminar la exposición que tenemos los aplicativos Verifica tu Chamba, que están en el portal de Sunafil, www.go.pe/Sunafil. Tenemos también existen también las facilidades para poder verificar el estado de nuestra queja, denuncia o solicitud de actuación inspectiva. Allí también lo vamos a poder hallar, ¿no? Allí nos van a y bueno, los empleadores también siempre solicitarles estén pendientes de su casilla electrónica dentro de lo que es el proceso inspectivo para poder recibir alguna notificación. Bien, recordarles que existe el app Sunafil en tus manos, en el cual podrán acceder a varios aplicativos que se exhiben, ¿no?, en la pantalla, lo que es el NIT Sunafil, que es la documentación, registra tu denuncia, consulta tu trámite, verifica si estás inscrito en tu planilla y la identificación de los inspectores. Muy bien. Bien, con eso habríamos concluido.